¿Qué tal? Nuevamente me da mucho gusto saludarles por este medio, agradecer a cada uno de ustedes el tomarse el tiempo para escuchar este comentario, también para escuchar los capítulos de la Biblia. Hoy continuamos con Nehemías, capítulos 8, 9 y 10, y también, desde luego, por compartir con otras personas esta lectura que sin duda es una bendición, empezar el día escuchando la palabra de Dios. El día de hoy vamos al comentario del capítulo 8 de Nehemías, y este capítulo, prácticamente todo el capítulo se dedica a describir lo que ocurrió en una reforma espiritual. Ya el templo había sido terminado, se había hecho una ceremonia al terminar, ya la muralla también se había colocado, se habían puesto las puertas, y ahora viene el momento de hacer una reforma espiritual. Recuerden ustedes que también Nehemías había hecho una reforma social, es decir, para mejorar las condiciones en que vivían cada uno de los habitantes de Judá. Pero ahora, en el capítulo número 8, tenemos un momento especial. Empieza diciendo el versículo número 1 que en octubre, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, entonces todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Y le pidieron a Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés. Y aquí el personaje principal, por lo menos en gran parte de este capítulo 8, es Esdras. Y entonces Esdras dice que pues como era escriba, él toma el rollo, lleva el libro de la ley, y así que el 8 de octubre el sacerdote Esdras, ya con toda la congregación reunida, empezó a leer el texto, el libro de la ley. Es interesante que el versículo dice que estaban reunidos todos aquellos que tenían la edad suficiente para entender, porque se iba a dar lectura. Y desde luego que se requería que se pusiera atención, pero sobre todo que se entendiera lo que Esdras iba a leer. Y dice el versículo número 3 que prácticamente todo el día, desde la mañana muy temprano hasta mediodía, Esdras estuvo leyendo en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura de la ley. Pero si había alguna persona que por algún motivo no podía entender, entonces había un grupo de personas llamadas los levitas, que eran ellos los encargados de instruir al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Es decir, estos personajes que menciona el capítulo 8, versículo 7, Jesús, Abán y Serebías, etc., dice que ellos instruyeron al pueblo mientras estaban en sus lugares. Había una gran muchedumbre allí, y entonces vino algo interesante. Dice el versículo número 8 que leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía, y así ayudaban al pueblo a comprender el mensaje. Luego, en el versículo número 9, dice que Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaban las palabras de la ley. Es decir, cuando la palabra de Dios estaba llegando con fuerza, dirigida por el Espíritu Santo a los corazones de las personas, a sus mentes para entenderlo, pues obviamente el pueblo empezó a sentirse, digamos, motivado, triste también, porque habían descubierto que sus pecados los habían separado desde luego de Dios, y que habían sido la consecuencia de que ellos sufrieran. Y finalmente pues terminaron con algo interesante. Dice que el pueblo se fue a comer y a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de comida, a celebrar con una gran alegría, porque habían oído
y entendido las palabras de Dios. Y ahora venía lo siguiente, venía, digamos, la parte o el momento de poner en práctica lo que habían ellos aprendido. Y a partir del versículo 13 hasta el final del capítulo tenemos la celebración de la fiesta de las enramadas. Es decir, esta celebración que indicaba que tenían que estar toda una semana, 7 días, tenían que salir, cortar ramas, usarlas para levantar enramadas, que eran como refugios, en las azoteas de las casas, en los patios, en los atrios del templo, en fin, en diferentes partes. Y entonces todo el pueblo estuvo allí celebrando la fiesta de las enramadas, de tal manera que dice el versículo 17 que todos se llenaron de gran alegría, porque cuando se escucha la palabra de Dios y tenemos la disposición de ponerla en práctica, pues eso te da un gozo, una alegría que pues muy difícilmente puedes encontrar en alguna otra parte. En el capítulo 9 tenemos una oración, la oración de Esdras, porque cuando el pueblo empieza a buscar a Dios, desde luego, pues Esdras entiende que hay que hacer una oración de intercesión. Dice el versículo 3 del capítulo 9 que estuvieron allí. Volvemos al momento, desde luego, de la lectura de la Biblia. Y dice que mientras se leía en voz alta el libro de la ley su Dios, confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Y estuvieron prácticamente 3 horas ahí de pie escuchando la palabra de Dios. Todo el capítulo es una oración. Lo vamos a escuchar en el texto bíblico. Quiero resaltar el versículo 19 donde dice Esdras: en tu gran misericordia no los abandonaste para que murieran en el desierto. La columna de nube todavía los guiaba de día y la columna de fuego les mostraba el camino durante la noche. Es decir, había, como un recuento, un repaso de lo que había pasado el pueblo de Israel, porque mientras ellos recordaran estas experiencias, ellos de alguna forma estarían siendo todavía conectados con ese Dios, el Dios de sus antepasados. Y bueno, el capítulo termina diciendo lo siguiente, que después de que ellos habían escuchado y Esdras había orado, el pueblo respondió diciendo: en vista de todo esto, hacemos una promesa solemne y la ponemos por escrito. Porque es muy importante cuando uno hace una promesa, no solamente decirla con las palabras, es decir, bueno, yo prometo esto, Señor, si me ayuda voy a prometerte esto o aquello, sino también que es importante hacer un compromiso por escrito. Y en el capítulo 9 nos dice, pero en el capítulo 10 nos dice cuáles fueron esos compromisos que hicieron. Vamos a repasar algunos de los compromisos que hicieron en el capítulo número 10. En primer lugar, quiero resaltar el versículo 30. Antes de este versículo tenemos la lista de todas las personas que firmaron ese compromiso. Primer compromiso: nos comprometemos a no permitir que nuestras hijas se casen con los habitantes paganos de la tierra, ni a permitir que nuestros hijos se casen con sus hijas. Primer compromiso. Así que esto debemos tomarlo en cuenta, porque al final del libro de Nehemías, pues algo ocurre con esta promesa que ellos habían hecho. También nos comprometemos, otra promesa que firmaron, a no comprar mercadería ni grano que la gente de esta tierra trajera a vender en el día de descanso. O sea, respetar el séptimo día, porque era un día sagrado, o bien el día que fuese alguna celebración sagrada. Y también se comprometían, en este versículo dice, para que cada año, cada séptimo año, dejaremos que nuestras tierras descansen y perdonaremos toda deuda. Otro compromiso lo encontramos en el versículo siguiente. Además, nos comprometemos a obedecer el mandato de pagar el impuesto anual del templo de 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Es decir, mantener
mantener a las ofrendas, la entrega de las ofrendas para ayudar a los levitas y sacerdotes. Otro compromiso, nos comprometemos a llevar cada año al templo del Señor, la primera parte de toda cosecha, sea producto de tierra o de árboles frutales. Otro compromiso que hicieron, dice el versículo número 39, dice que el pueblo y los levitas tienen que trasladar esas ofrendas de grano, de vino nuevo y de aceite de oliva a los depósitos y colocarlas en recipientes sagrados cerca de los sacerdotes de turno, los porteros y los cantores. Y termina diciendo con esta frase, como quien firma un compromiso, dice el texto: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Y bueno, uno podría pensar, bueno, con estas promesas seguramente va a haber una gran reforma espiritual, un cambio notable en el estilo de vida, como ocurre en muchas ocasiones cuando uno hace una promesa a Dios, pues generalmente Satanás se encarga de que esa promesa no se cumpla. Y aunque al principio uno puede cumplirla porque quizá está motivado, se siente con ganas, llega un momento en que ese ánimo, ese entusiasmo decaen y entonces se deja de cumplir la promesa. Lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto quiero agradecerles que hayan escuchado hasta aquí. Gracias por compartir con otros la lectura de la Biblia y sobre todo quiero agradecerles a todos los que se han suscrito a este canal, Mensajes del Capellán, porque sin duda eso nos da ánimo para continuar compartiendo este material con ustedes. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un excelente día.